Jesucristo designó otros 72 discípulos, los envió de dos en dos a todas las ciudades donde él había de ir, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. No saluden a nadie en el camino. En la casa que entren digan primero: paz a esta casa. Si hay alguien que es un hijo de paz, la paz reposará. Si no, regresará a ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 12. ¿Cuál es la identidad de un servidor de Dios? ¿En dónde está el ser de alguien que quiere servirle a Dios en el mundo? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 5 de octubre, año 2023. Nuestra santa para hoy es una santa de Polonia, Santa Faustina Kowalska. Es la santa de la Divina Misericordia del año 1905. Fue religiosa, mística, católica, testigo de las apariciones que inspiraron la devoción a Jesús de la Misericordia. Por eso Santa Faustina lleva el título de Apóstol de la Misericordia. Una niña sencilla, amorosa, tuvo poco estudio porque los padres eran muy pobres y no tenían con qué pagar el estudio, y cuando ella cumplió los 15 años de edad, se fue para Varsovia a aventurar. Y consiguió por allá, en una parroquia la recibieron, una familia la aceptó, trabajó como empleada de servicio, hasta que por fin encontró un convento de religiosas donde empezó la vida religiosa, se santificó. Santa Faustina Kowalska, humildad, sencillez, ganas de ser santa, ganas de practicar la misericordia de Dios. ¿Cuál es la identidad de un servidor de Dios? Buena pregunta. ¿En qué se identifica una persona que le sirve a Dios? ¿Cómo lo logra? Podríamos decir, ¿cómo logra la identidad que no se le pierda, que inicie muy bien, que termine muy bien? Un católico que termina muy bien, no caer en esa tentación de empezar muy bien y terminar muy mal, o terminar defraudado. No. ¿Cuál es la identidad de un servidor de Dios en el mundo? ¿Cómo debe ser un servidor? Cada persona, en la medida en que va madurando en su fe, va profundizando en la palabra de Dios y llega a comprender que su identidad es la siguiente: se le sirve a Dios estando en comunión con los demás, viviendo en comunidad con los demás, sintiendo a los demás que son sus hermanos. Una persona que le sirve a Dios no debe ser egoísta. Una persona que le sirve a Dios no debe ser juez de los demás. Una persona que le sirve a Dios no debe criticar su misma iglesia. Una persona que le sirve a Dios debe sentirse hermano y no por encima de los demás. Jesucristo repitió varias veces a los apóstoles: todos ustedes son hermanos. Entonces, la primera identidad de estar con Dios es vivir en comunión con las demás personas, todas las personas. 2, es obligatorio, ser una persona virtuosa. Hay que trabajarle a las virtudes,
para no caer en la trampa de la cantidad de personas que no están interesadas en la religión, o aquellas que viviendo en la religión se convierten en lobo para los demás. Entonces, no caer en esa trampa de vivir una religión pero sin virtudes, creyendo que está muy bien, pero no es así. ¿Cuáles son las virtudes que hay que trabajar? La humildad es la virtud que Jesucristo insistió siempre. Aprender a ser personas humildes. La paciencia, la sabiduría, el discernimiento. Ahí hay 4 virtudes bien buenas para ser un buen católico, un buen creyente, un buen consagrado, un buen ministro de Dios. Que la persona sea humilde, que trabaje la paciencia, que goce de la sabiduría, que le pida a Dios ese don de la sabiduría para entender e interpretar muy bien su palabra. Discernimiento, poder tomar decisiones cuando hay que tomarlas. La pobreza, cuando se trata de lo necesario. La oración cualifica a un buen discípulo. Cada representante de Dios debe ser un mensajero de la paz. Entonces ya tenemos la segunda opción de la identidad de un servidor. La primera, vive en comunión con los demás. La segunda, es una persona virtuosa. La tercera nos la regala el Papa Francisco. El Papa recuerda que debemos ser apóstoles en una iglesia que es apostólica. Algo que no puede faltar en un apóstol es que tenga vocación de apóstol. Jesucristo llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y fueran enviados a una misión. Es decir, es importante tener vocación, y cuando una persona tiene vocación no se autopresenta, ni se cree superior, ni se cree el más importante entre los apóstoles, ni el misionero más meritorio de la parroquia. Al contrario, San Pablo insiste en que el que es apóstol no lo es por mérito propio, sino porque tiene vocación y lo llamó Jesucristo. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Así tenemos la cuarta posibilidad, que es la vocación, que no es una promoción para subir. Una persona no puede decir: yo quiero estudiar para sacerdote para volverme importante en la sociedad. Yo me voy de religiosa porque quiero ser importante. No, está equivocado. Una vocación no es promoción para subir, para estar por encima de los demás. Es para entender por qué Dios insistió tanto: todos ustedes son hermanos. La identidad de un buen servidor de Dios la hemos aprendido hoy. Una persona que quiera servirle muy bien a Dios debe ser un servidor que vive en comunión con los demás, es una persona virtuosa y tiene vocación. ¿Y vocación para qué? Para sentir que fue llamado por Dios, no a título propio. Nadie debería ejercer la religión a título personal, sino en nombre de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.